Buenos días a todos. En este día les preparamos una exposición acerca del softball y como tema principal tenemos la historia del mismo. Aquí les explicaremos algunos de los aspectos más básicos pero relevantes de este deporte competitivo. Cabe destacar que este es un deporte jugado por más de 20 millones de personas, tanto hombres, mujeres, niños y niñas alrededor del mundo. Es un deporte muy jugado en Norteamérica, o más específico en Estados Unidos, y también en Latinoamérica y en el Caribe. Es un deporte sumamente emocionante en donde los jugadores demuestran sus destrezas atrapando, lanzando y bateando la bola. Asimismo, su recorrido por las bases para anotar puntos de su equipo respectivo. Entonces, sé que muchos tal vez han oído hablar de este deporte debido a que tiene impresionantes similitudes con el béisbol, pero esto lo explicaremos más adelante. Los integrantes de este grupo somos Ariret Mármol, Darlenis Lebrón, Richelyn Zorrilla, Ronald Jiménez, Ashley Joaquín, Madeline Durán y Waldo García. Aquí tenemos una serie de temas a tratar dentro de esta exposición. Primero, a modo de introducción, explicaremos qué es el softball, el concepto de este. Después hablaremos sobre el origen del softball de manera general. Después hablaremos sobre la historia del softball. Más tarde hablaremos sobre las características del softball. Vamos a resaltar sus características. Después hablaremos sobre el terreno de juego, también sobre sus jugadores y sustitutos, la duración y definición del juego, su forma de juego, las reglas básicas del softball y también resaltaremos las diferencias entre el softball y el béisbol. Entonces, a modo de introducción, veamos qué es el softball, que nos los va a explicar Ronald. Adelante, Ronald. Ok. Introducción. ¿Qué es el softball? El softball es un deporte colectivo en el que una pelota es lanzada por un jugador defensivo llamado pitcher o lanzador y golpeada por un jugador ofensivo llamado bateador. El objetivo es hacer más carreras que el equipo rival. Dentro del softball tenemos dos tipos de lanzamiento, el lanzamiento rápido y el lanzamiento lento. En ambas versiones la bola es lanzada por debajo por el jugador llamado lanzador o pitcher. El lanzamiento rápido es lanzada derecho en línea recta al receptor con tanta velocidad como sea posible, aunque algunas veces no será muy rápida si el jugador es joven o solamente está aprendiendo. Pero en el mayor nivel, como en los Juegos Olímpicos, las pelotas pueden alcanzar una velocidad mayor de 100 kilómetros por hora. Y en lanzamiento lento, la bola es lanzada por el lanzador hacia el bateador en arco y viaja lentamente, tal como el nombre lo dice. Lanzamiento lento. Ahí tenemos una imagen que nos explica los tipos de lanzamiento. Solamente que uno es el lanzamiento rápido, es en línea recta, y el lanzamiento lento es forma de arco. Muy bien, entonces ahora continuamos hablando sobre el origen del softball, que nos los va a explicar Richelyn. Adelante, Richelyn. Muchas gracias por la presentación. Como ya lo saben, mi nombre es Richard Zorrilla y en esta ocasión les voy a hablar sobre el origen del softball. Entonces, como pueden ver en mi diapositiva, están los hechos organizados de manera cronológica. Es como una pequeña línea del tiempo que más tarde presentaré en forma de línea de tiempo. Bien, tenemos el origen del softball. En 1887 tenemos el nacimiento del softball. Primero lo voy a explicar de manera resumida y luego con datos generales. Entonces, técnicamente, surgió por la emoción de un fanático del fútbol, que estaban escuchando un juego y sintieron emoción y empezaron y crearon su propio juego de la forma que pudieron, claramente. Entonces, gracias a este fanatismo fue que nació el softball, pero ahora le voy a decir de manera general. El softball se originó en Chicago el Día de Gracias en 1887. Un grupo de cerca de 20 jóvenes se reunieron en el gimnasio en el club de botes de Farragut para oír el resultado del juego de fútbol de Harvard versus Yale. Después de la victoria de Yale fue anunciada y las apuestas fueron pagadas, un hombre tomó un guante de boxeo perdido y lo lanzó en alguien, que lo golpeó con un poste. George Hancock, generalmente considerado el inventor del softball, gritando: ¡Juguemos la bola!
Él ató el guante de boxeo de modo que se asemejara a una bola. Marcó con una tiza un diamante en el piso, dimensiones más pequeñas que los de un campo de béisbol para caber en el gimnasio, pero esto obviamente era porque estaban dentro de un gimnasio. Entonces, y rompiera un palo de la escoba para servir como bat. Lo que procedió era una versión más pequeña del béisbol. Ese juego ahora, 111 años más tarde, fue considerado como el primer juego de softball. El softball pudo haber considerado su muerte el mismo día de su nacimiento, si no hubiera sido por Hancock, si no estuviera fascinado por él. En una semana, él creó una bola de gran tamaño y un palo de caucho inclinado de tamaño insuficiente, que fue de nuevo al gimnasio a pintar líneas blancas permanentes en el piso, después de que él escribiera nuevas reglas y nombrara el deporte como Indoor Baseball. Uno más organizado con todo aún nuevo, el juego fue jugado y su popularidad fue inmediata. Como vemos, era un hombre que no se rendía fácilmente porque a él le gustó mucho su juego y él siguió haciendo su juego. Volvió a la cancha tiempo después a pintarle líneas y hizo una bola mucho más grande de la que se jugaba en el béisbol. Entonces, tenemos como punto número 2, mírenlo aquí, aparición de las reglas. Ahora lo voy a explicar. Se publica el primer libro de reglas por Hancock en 1889. El juego original de Hancock, de Indoor Baseball, ese fue el nombre que le dio, ya había dicho, tomó rápidamente popularidad, llegando a ser internacional con la formación de una liga en Toronto. Ese año, 1897, era también la publicación de la premier de la guía de Indoor Baseball. Esta era la primera publicación nacionalmente distribuida en el juego y duró una década. En la primavera de 1868, el juego de Hancock se movió al aire libre. Fue jugado en un diamante pequeño y llamó de indoor outdoors, o sea, en vez de dentro, fuera. Um, Debido a la súplica total de deporte, Hancock publicó su primer sistema de reglas de indoor, posteriormente outdoor, en 1869. Mientras que Chicago era definitivamente el lugar de nacimiento del softball, el juego consideró una cierta modificación en Minneapolis. Y esto pasa mucho por el regionalismo, como ya habíamos mencionado en alguna otra clase. Bien, primera modificación de la práctica al aire libre, que aquí tenemos en la lista el punto 3, 1895, primera modificación. Entonces, en 1895, Lewis Robert mudó el juego afuera de un terreno baldío, fuera de la estación de bomberos de Minneapolis, Minnesota, en donde él trabaja. Así los bomberos pudieron tener algo de ejercicio mientras esperaban por la alarma. Fue conocido en ese momento como la Liga de Bola de Gatito. Y este nombre viene lógicamente al tamaño de su bola, porque ya habíamos dicho que era una bola más grande que la que se usaba en otros juegos. Entonces, que más tarde fue recortado a bola de gatito. Bien, tenemos como punto 3, en 1926, establecimiento del nombre softball. Después de muchas modificaciones en el nombre, hasta 1926, cuando se utilizó el término softball, cuando Walter Hanconso de IMCA de Denver, voy a explicar esas siglas, el significado de las siglas IMCA, Y, es Young Men's Christian Association, cuya traducción en español es Asociación Cristiana de Jóvenes. Somos una organización mundial cristiana y ecuménica fundada en 1844. Entonces, estamos diciendo, recapitulando después de la definición, que ellos concibieron el nombre softball mientras asistía a una reunión para formar la Asociación de Softball Amateur de Colorado. En esa misma reunión fue que se formó esa asociación y se le dio el nombre softball. Entonces, tenemos aquí en este punto, en 1933, primer torneo amateur. El primer torneo nacional de softball amateur tomó lugar conjuntamente en la Feria Mundial de Chicago y poco después el reportero que escribió sobre el evento, Leo Fisher, ayudó a establecer la Asociación de Softball Amateur, ASA, por sus siglas. Amateur, explicando esa palabra porque de dónde sale amateur. Amateur es un préstamo lingüístico tomado del francés,
un galacismo. Un galacismo es toda palabra francesa que se incluya un idioma. Entonces, se utiliza a referirse a un aficionado en cualquier área del conocimiento o actividad. Lo que quiere decir cuando se dice la Asociación de Fútbol Amateur, era como una asociación de, fútbol, no, de softball amateur, era una asociación de personas aficionadas al deporte que lo hacían por pasión. Tenemos aquí Federación Internacional de Softball. La primera reunión fue sostenida por la Federación Internacional de Softball, quien gobierna este deporte alrededor del mundo. Así lo dice internacional. La Federación Internacional de Softball, ISF, fue concebida por Nick Barak, el presidente de la Asociación de Softball Amateur, que ahora es conocida como USA Softball. Como vemos, una asociación deriva de la otra. Viene siendo como un avance. Actualmente, la Federación Internacional de Softball es el organismo rector mundial del softball, reconocido por el Comité Olímpico Internacional y por la Asociación General de Federaciones Internacionales Deportivas. Ahora bien, primer campeonato mundial para ambos géneros. Aquí estamos en este punto, ya en el penúltimo, 1965, primer campeonato mundial, ok. El primer juego de campeonato mundial en nivel internacional tomó lugar en 1965, cuando equipos femeninos de 5 países compitieron en Australia. Un año más tarde, el primer campeonato mundial masculino sería jugado en México. Entonces, ¿a qué viene esto? Que el primer campeonato mundial sea femenino. Y es que durante una gran época del softball se apoderaron las mujeres, es decir, que era mayormente practicado por las mujeres. Y en un punto de vista histórico fue considerado como un deporte femenino. Por último, voy a detallar aquí el último, en 1991, el softball en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo hace el softball para llegar a los Juegos Olímpicos? Y bueno, ya podemos lógicamente deducir que era muy popular y que mucha gente lo jugaba, pero aquí voy a dar una definición exacta. En 1991 se aceptó que el softball en lanzamiento rápido femenino fuera seleccionado a debatir como deporte de medalla para los Juegos Olímpicos de verano de 1996 en Atlanta, Georgia. En conclusión, este amor y pasión inexplicable por el softball ha permitido que el deporte crezca y se desarrolle y mantenga una demanda universal a través del tiempo por los últimos 111 años. El softball, un juego para cada uno, ha unido a la gente de una sensación misteriosa. George Hancock tenía esta sensación en 1887 y Dot Radisson, junto con millones de otros, la tienen hoy. Este es un personaje destacado. Las sensaciones que rodean el softball y sus jugadoras son eternas. Como vemos, este ha sido un deporte de cierto punto de vista sentimental porque se juega con sentimiento del amor al deporte. Muchas gracias. Se está presentando la otra diapositiva. Bien, y esta es lo que acabo de decir, pero en forma literal de una línea de tiempo. Ok, muy buenos días. Yo le voy a hablar sobre la historia del softball en mi país. El softball comienza a practicarse en República Dominicana proveniente de la vecina isla de Puerto Rico. No se tienen datos precisos sobre la fecha debido a que Rubén de Matos afirma que fue en el 1930, incluido por el pastor evangélico Enrique Rivera Vives en su libro Breve Historia del Softball en la República Dominicana, mientras que varias crónicas de la época y el testimonio de Rafael Antonio Santana Suero, don Fellito, aseguran que el mérito corresponde a don Francisco Micheli Navas y que fue en el año 1941 cuando Micheli Navas se interesa por las reglas de ese deporte y organiza una reunión del 15 de septiembre para plantear la celebración del primer torneo de la disciplina. Para esos fines se forma una comisión
integrada por Emilio Vega, Francisco Micheli, Luis Felipe de Asa, entre otros, que tiene como misión inmediata la organización del primer torneo en el país, y se forman los equipos Central Romana, Demócratas de la B, Romana Stores y Municipal. La justa se inició el domingo 12 de julio de 1942 a las 1:30 de la tarde. También, como pueden ver ahí en la pantalla, tenemos la imagen de la Federación Dominicana de Softball, mejor conocida como FEDOSA. La Federación Dominicana de Softball es el órgano o la institución que regula todos los reglamentos del softball en la República Dominicana. Aparte, esta es la que organiza los eventos de mayor relevancia de este deporte. Esta es una organización, como también podemos escuchar, saber, de la Lidón también, que es la liga de béisbol. Esta es la de softball, que es FEDOSA. Es una organización que se encarga de distribuir, de dar informaciones de todo lo que es sobre el softball de la República Dominicana. Espero que esta información le haya servido de mucho para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces ahora nos vamos a adentrar en las características del softball que nos las va a explicar nuestra compañera Madeline. Entonces, adelante, Madeline. Bueno, entre las características principales del softball tenemos el contacto. En este juego sí tenemos contacto físico, como por ejemplo cuando hacemos un out en base. Miembros por equipo. Contamos con 9 jugadores por equipo. El género. Este género tiene su género mixto, o sea, que tienen el derecho de participar tanto en el género femenino como en el masculino. Categoría. En este es un deporte de equipo. Accesorios. Pelota. La bola es probablemente la pieza más importante del material usando en un juego de softball, pero no como el nombre lo insinúa. La bola reglamentaria de softball no es suave. La bola es redonda con una circunferencia de 30.2 centímetros, o sea, 12 pulgadas, y un peso de 166 gramos, o mejor dicho, 6 onzas. También es de color óptico amarillo con costuras rojas para hacer más fácil que el bateador la vea. El bate. El bate es quizás la pieza más importante de todos. ¿Les gusta golpear la bola con él? Los bates usualmente son hechos de un alto grado de grafito, carbón, magnesio, cerámica o alguna combinación. No deben ser más largos de 34 pulgadas y no pesar más de 38 onzas. Si son bates hechos de madera, está bien, pero no deben ser usados en el juego de campeonatos. El guante. Un guante es usado por cada jugador en el equipo defensivo. Esos jugadores son llamados fielders, ya que ellos juegan en cualquier posición en el campo de juego. Los guantes son hechos de cuero y tienen un área en el dedo pulgar, y el primer dedo es llamado el bolsillo. Esta área permite que la bola sea agarrada sin herir la mano del jugador. El campo. El softball es jugado sobre una superficie de grama y tierra que es llamado campo de softball. Un campo terreno de softball es similar a un outfield. En este campo de terreno reglamentario, el outfield usualmente es con grama y el infield usualmente es de tierra lisa y firme. Pero lo más importante acerca de softball es que usted puede jugarlo en cualquier superficie que tenga disponible, como un campo de fútbol, hockey, un terreno vacío, un parque o cualquier lugar en donde pueda encontrar un espacio. Entre más plano sea el terreno, mejor para los jugadores. Así la bola rebotará uniformemente. Otras características podría ser que es muy similar al béisbol. La pelota es de mayor tamaño que la que se utiliza en el béisbol. Los bates son fabricados con aluminio en aleación. El lugar donde se juega debe tener hierba y por una parte de tierra, como ya dije. Es un deporte muy popular, sobre todo en Estados Unidos. Los guantes que se utilizan en este deporte deben ser más grandes de lo normal para poder atrapar la bola con mayor facilidad, y es un juego que se caracteriza principalmente por su gran dinamismo
En las imágenes podemos ver algunas de las características. Podemos ver un campo, un equipo de softball y algunos de los accesorios como la bola y el bate y el guante. Muy bien, muchas gracias, Madeline. Entonces ahora continuamos con nuestra compañera Ashley, que nos va a explicar el terreno de juego. Adelante, Ashley. Bien, pues cuando hacemos mención del terreno de juego, sabemos que en el softball es jugado en una superficie de grama y tierra, que es llamado campo de softball, terreno de softball y pitch de softball. El campo o el terreno de softball es similar a este que vemos en la imagen. Este juego sabemos que se desarrolla fundamentalmente en un espacio comprendido dentro de dos líneas que se forman entre sí un ángulo recto. Dentro del mismo se lanzará un cuadrado de 18,244 metros de lado y cada uno de sus vértices de este se ubicarán las bases que desempeñarán un papel de refugios temporales para los jugadores del equipo que ataca. Una de estas bases es una figura pentagonal y se colocará en el vértice que forman las dos líneas del foul. El círculo de lanzador se ubicará en el centro, como vemos en la imagen, de dicho cuadro, con un centro de 14 metros para los hombres y de 12 metros para las mujeres. Básicamente tiene la misma forma del diamante de béisbol, pero con menores medidas, como podemos observar. Y bien, entonces también en esta imagen podemos ver las diversas posiciones de los jugadores, que también más adelante nuestra compañera Ashley nos va a explicar de forma más específica. Pero aquí vemos cómo hace alusión o mención, más bien lo representa dentro de este campo, donde se posicionan cada uno de los jugadores o sustitutos dentro de el terreno de campo de juego. Entonces, continuamos, Ashley, con tu explicación respecto a los jugadores y sustitutos dentro del softball. Entonces, adelante. Cuando hablamos de jugadores y sustitutos, sabemos que el equipo está formado por 9 jugadores de campo, a los cuales se les asigna un número de orden para entrar. Entre estos jugadores tenemos el lanzador, que es el pitcher. Vemos cómo es el encargado de lanzar la bola, de manera que el bateador no pueda conectar con ella. Y vemos en la imagen cómo es que hace la posición. También tenemos más jugadores. Otro jugador es el receptor o catcher. Se ubica detrás del plato o de home plate para recibir los envíos del lanzador. Vemos cómo se agacha para poder atrapar la pelota. Tenemos también al primera base, que es el encargado de la primera base. Él recibe los lanzamientos de los jugadores del cuadro para eliminar a un bateador que no conectó ventajosamente. Tenemos el segunda base, que él cuida la segunda base. Cuando un batazo, por ejemplo, sale entre la primera y la segunda base, él es el encargado de atraparlo y lanzarlo a la primera base para completar el out. Y si hay un corredor en primera y el batazo sale al terreno del parador en corto, es responsable de cubrir segunda para ejecutar una doble matanza. Tenemos el tercera base, él cuida la tercera colchoneta. Es el encargado de impedir que un batazo se cuele por la línea que delimita el campo por extremo izquierdo. También está el parador en corto, que él juega entre la segunda y la tercera base y su función es impedir que los batazos que van por este sector se cuelen al jardín izquierdo. Puede cubrir segunda y tercera base también. Si hay un corredor en primera y el batazo sale al terreno de segunda base, el parador en corto, es el responsable de cubrir la segunda para ejecutar una doble matanza. Tenemos el jardinero izquierdo,
que se encarga de impedir que los batazos elevados por este sector caigan en un terreno bueno, y de fielder, las pelotas rodadas que superan el cuadro. Debido a que la mayoría de los bateadores son diestros, es el jardinero que tiene más ocasiones de responsabilidad. También está el jardinero central, que es el jardinero que más terreno cubre y el que apoya a los otros dos en todas las pelotas dirigidas al terreno que está entre ellos. Debido a que el jardín central es más profundo, suele ser el encargado de hacer tiros al plato para evitar carreras por pisa y corre. Y por último, tenemos al jardinero derecho. Este es el jardinero que menos bolas recibe, pues la minoría de los bateadores son zurdos. El jardinero derecho se encarga de asistir al jardinero central y a la primera base en caso de que no capture un tiro para sacar al bateador. Muy bien, muchas gracias, Ashley. Entonces, ahora yo les voy a explicar la duración y definición de juego en el softball. Bueno, de forma normativa, un juego de softball consta de 7 entradas o innings. Durante cada inning, como es lógico, cada equipo tratará de defenderse respecto al otro durante cada alternado de cada inning. Bueno, también a modo de declaración, para los que no sepan, un inning es cuando cada equipo va a la zona de bateo principal en donde busca obtener puntos, y el inning termina después cuando se cumplen 3 outs durante el bateo. Bueno, de forma genérica, se estima que un juego de softball puede tardar entre 2 o 3 horas. Cabe destacar también que una jornada de un juego de béisbol tarda mucho más que un juego de softball, debido a que este consta de 9 innings. Por lo tanto, se estima que la duración de un juego de béisbol es entre 3 a 4 horas, a diferencia del softball, que dura entre 2 o 3 horas. Entonces, ahora veamos la forma de juego del softball. Bueno, en el softball, el equipo atacante intentará batear la pelota lo suficientemente lejos para poder avanzar, pisando todas las bases en el orden en que están, hasta llegar al home para anotar una carrera. El equipo defensor intentará eliminar al bateador, tomando la pelota al aire, o los corredores tocándolos con la pelota antes de que lleguen a las bases, o también tocando las bases antes de que el corredor, pero sin que éste pueda volver a la base anterior. Entonces, ahora veamos estos conceptos que tal vez muchos de nosotros ya hemos escuchado, que son parte de la forma de juego del softball. Primero tenemos a la carrera, las carreras. Entonces, para que entiendan, de manera análoga, una carrera en el softball es como, por un ejemplo, encestar en el baloncesto, o como anotar un gol en el fútbol. O sea que las carreras es la forma de anotación de puntos en el softball. Este consiste en que un jugador avanza sobre la primera base y tercera base. Después regresa a home. Debe de tocar todas las bases en orden y debe de recorrer las mismas tocándolas y sin haber puesto en out al equipo contrario con la bola. Vemos aquí un ejemplo. Vemos a un jugador de softball cómo va corriendo por las bases. Esto es básicamente carreras. Es un concepto súper sencillo de entender. Entonces también tenemos el strike. En el béisbol o el softball, pues un strike out también es conocido de esta manera. En el idioma español se conoce como ponche. Se produce cuando un bateador acumula 3 strikes durante su turno al bate. Por lo general significa que el bateador es eliminado, o sea, out, es eliminado. En el béisbol, según las reglas oficiales del MLB, esto es un dato, la zona de strikes tiene 3 dimensiones y se sitúa sobre la base del home, sobre el terreno, y va desde la parte inferior de las rodillas del bateador hasta el punto medio entre los hombros y la goma de los pantalones. Bueno, ¿qué es pelota mala o bola? Aquí la pelota es bateada legalmente, pero por 2 razones principales es errónea. Primero, porque es enviada directamente fuera de las líneas de las faltas. También otra razón es porque se detiene en el terreno de falta entre el home número 1 o el home número 3. Otra razón muy común es porque la bola pasa por encima del hombro o por debajo de las rodillas del bateador. Entonces, la pelota en falta. Bueno, la pelota en falta en softball es parecido a la pelota mala. Solo que esta, cuando es bateada, obviamente de forma legal, pues es errónea debido a diversas razones. Uno,
porque es enviada directamente fuera de las líneas de falta. 2, porque se detiene en el terreno de falta entre home, o sea, la número 1 o home, número 3. Y también otra razón es cuando es tocado con la pelota, con las manos de la base o cualquier otro jugador defensor antes de que llegue a la base. Bueno, las vueltas de base es cuando todos los corredores tienen la obligación de regresar o volver a la base que ocupaba antes debido a diversos errores. Por ejemplo, cuando hay un riesgo de que este caiga o cuando el árbitro declara que la pelota es foul. Quieto o safe es algo de que muchos hemos visto en el béisbol, tal vez en la televisión. Esta es básicamente la declaración que hace un umpire o un árbitro en donde indica que el jugador que acaba de llegar a una base antes del mismo tiempo que antes o el mismo tiempo que la pelota tiene el derecho de quedarse en la misma. Aquí, bueno, vemos en las imágenes algunas representaciones de lo que acabo de redactar, pero son conceptos sencillos que ya muchos hemos visto en el béisbol. Son básicamente lo mismo, casi lo mismo que dentro del softball. Entonces, ahora nuestro compañero Waldo nos va a explicar las reglas del softball de manera general. Entonces, adelante, Waldo. Muy buenas, mi nombre es Waldo Javier García y a continuación hablaré sobre las reglas del softball. Si cogen la bola en el aire, si al golpear la bola está escogida por un miembro del equipo defensivo antes de que toque el suelo, el bateador será eliminado. Es decir, que si batea y la agarran en el aire, automáticamente ya es out. Es decir, que el bateador que dio el hit se la agarra, ya está fuera de juego. Cuando tocan al corredor con la bola, si el corredor es tocado con la bola antes de llegar a alguna base, debe retirarse del campo. Si posan la bola sobre la base, si un jugador ofensivo atrapa la bola y toca con ella la base antes de que el corredor llegue, esta queda anulada porque el jugador será eliminado. Es decir, que si da un hit a primera y el corredor no ha llegado y primera base tiene la bola y toca base, ya el jugador ya está fuera. 3 strikes. Golpear mal la bola, no darle o lanzarla fuera de las zonas laterales delimitadas supone un strike. Y cuando se producen 3 seguidos, el participante es expulsado del juego. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces, ahora nuestra compañera Darlenis nos va a explicar este tema muy interesante. Ella nos va a resaltar las diferencias entre el softball y el béisbol. Entonces, adelante, Darlenis. Bueno, a simple vista, los deportes de softball y de béisbol son muy similares, pero también hay elementos muy importantes que los diferencian. Una de ellas es más notable, es la pelota, pues la de softball es significativamente más grande, al tener una circunferencia de 2 pulgadas y un peso de 7 onzas, mientras la del béisbol tiene una circunferencia de 9 pulgadas y pesa 5 onzas. Además, en el softball la pelota se lanza por debajo del hombro, mientras que en el béisbol se lanza por encima de la cabeza. Como podemos ver en estas imágenes, el lanzamiento son muy diferentes, ya que en el softball es más hacia atrás y en el béisbol es más un poco hacia arriba de la cabeza. Y el robo de bases ya es un poco más diferente porque para la persona se tiene que arrodillar, mientras que para el otro, cuando ve ya que la pelota le va de cerca, ya se tiene que lanzar. La siguiente, por favor. En cuanto al bate, en el softball no puede medir más de 34 pulgadas y normalmente están hechos de aluminio. En el béisbol, por su parte, el bate es un poco más grande, pudiendo llegar a medir hasta 42 pulgadas, y a nivel profesional debe ser de madera. Otra diferencia más importante es el tamaño del campo. En el béisbol la distancia entre las bases es de 90 pies, mientras que en el softball es de 60 pies. Asimismo, las vallas que delimitan el exterior
del campo de juego se encuentran en los campos de softball entre 200 y 220 pies, mientras que en los de béisbol pueden llegar a los 400 pies. También es notable que en el béisbol los pitchers lanzan desde un montículo en pendiente, el cual tiene un radio de 9 pies y una altura máxima de 10 pulgadas, mientras que en el softball los pitchers lanzan desde un círculo plano, el cual tiene un radio de 8 pies y que está marcado con una tiza blanca. Como se puede ver en la imagen, en la distancia entre bases, el softball tiene una distancia de 60 pies, equivale a 18.3 metros, mientras en el béisbol la distancia es de 90 pies, que eso es lo más que se puede ver. La circunferencia y peso en la pelota es muy diferente, ya que para eso se tienen sus propias definiciones. Y ya por último, en cuanto a la duración del juego, en el béisbol se juega 9 innings, mientras que en el softball se juega 7 innings. Además, durante el juego, en el béisbol los corredores tienen permitido el robo de bases en cualquier momento. La pelota está viva. O sea, que se permite el robo de base mientras la pelota esté viva. Pero en el softball, los corredores solamente pueden robar base una vez que la pelota sale de la mano del lanzador. Gracias. Bueno, muchas gracias, Darlenis. De forma ya a modo de resumen, pues realmente se resaltan diversas diferencias entre el softball y el béisbol, porque tenemos lo que son las sustituciones. Aquí nos expone que los jugadores iniciales, si son cambiados, pueden reingresar al terreno de juego, pero en el béisbol no. Eso es una diferencia marcada. También sobre la duración, que yo misma también hablé de ello, de que en el softball se juega 7 entradas o 7 innings y en el béisbol se juega 9, por lo tanto tiene más duración. Aparte de que ya también hemos resaltado durante esta exposición que el terreno de juego tiene menores medidas que el terreno de juego dentro del béisbol, o sea, el de softball mide menos que el de béisbol. Bueno, también las distancias de base, obviamente que como el terreno de juego del softball es más pequeño que el de béisbol, pues obviamente la distancia entre las bases tiene que ser menor. Por lo tanto, se estima que es de 60 pies en el softball, en el béisbol de 90 pies. Entonces, asimismo, nos han hablado sobre la circunferencia o el peso de la pelota. Darlenis resaltó que justamente dentro de estos dos juegos competitivos, pues una de las más grandes diferencias es la pelota, porque en el softball tiene mayor tamaño la pelota, pero en el béisbol tiene un tamaño menor que en la del softball. Entonces, bueno, y esto fue así de manera general, que he recalcado las diferencias. Bueno, me gustaría resaltar que para muchas personas el deporte del softball es no solamente un deporte, bueno, para todos los atletas, los deportistas, su deporte para ellos es como una pasión. Aquí vemos realmente las grandes similitudes que posee respecto al béisbol, y es que justamente este se deriva del béisbol. Entonces, la única diferencia, bueno, una de las grandes diferencias es que se llama softball porque tiene su lanzamiento es diferente al del béisbol, porque este se lanza por debajo del cuerpo, mientras que en el béisbol, pues por encima del hombro. Entonces, se llama softball justamente por su forma de lanzamiento. Esto ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias a todos por su atención.